Hoy quisiera abordar una pregunta que periódicamente reaparece en el debate público venezolano y es el tema de eliminar las prestaciones sociales por razones económicas, por una decisión legislativa o por intereses empresariales. La respuesta desde la perspectiva del derecho constitucional y del derecho del trabajo es clara. No pueden ser eliminadas porque las prestaciones sociales no constituyen una concesión del patrono, ni una política pública opcional, sino un derecho humano de rango constitucional. Para comprender esto es necesario recordar qué tipo de Estado diseñó la Constitución de 1999. La República Bolivariana de Venezuela no se define simplemente como un Estado de derecho. El artículo 2 de la Constitución establece que Venezuela es un Estado democrático y social, de derecho y de justicia. Expresión esta que tiene profundas consecuencias jurídicas y políticas. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que la persona humana y su dignidad constituyen el centro del orden constitucional. Significa que el Estado no puede ser indiferente frente a las desigualdades sociales y que tiene la obligación de proteger especialmente a quienes viven de su trabajo. Ese es el deber ser. En otras palabras, la Constitución abandonó la concepción liberal clásica, según la cual el trabajo era simplemente una relación contractual entre dos partes formalmente iguales, para adoptar una visión garantista, humanista y social del trabajo, como hecho social. Por ello, el artículo 89 establece que el trabajo es un hecho social y goza de la protección del Estado. Esa afirmación no es una declaración retórica, ahí de adorno. La propia Constitución consagra principios fundamentales que orientan todo el sistema laboral venezolano. La irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores, la aplicación de la norma más favorable, la nulidad de cualquier acto que implique una desmejora de esos derechos y la obligación de interpretar las normas laborales en beneficio de la persona que trabaja, para hacerlo más simple. Dentro de ese conjunto de garantías se encuentran las prestaciones sociales, para que entendamos por qué. Porque el artículo 92 de la Constitución es categórico, cuando señala que todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a prestaciones sociales que recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. Es importante destacar que la Constitución utiliza la palabra derecho. No dice que las prestaciones sociales podrán existir si las circunstancias económicas lo permiten. Tampoco las presenta como un beneficio discrecional otorgado por el empleador. Es un derecho. Las reconoce además como un derecho constitucional. Y cuando un derecho se encuentra incorporado al texto constitucional, deja de depender de la voluntad de los gobiernos, de las mayorías parlamentarias, de las coyunturas económicas y de las necesidades del empresariado venezolano. Por eso, ninguna ley ordinaria, extraordinaria, podría válidamente eliminarla. Pero existe una segunda razón igualmente importante. La Constitución venezolana consagra en su artículo 19 el principio de progresividad de los derechos humanos. ¿Qué significa esto? Este principio establece que el Estado está obligado a garantizar el desarrollo progresivo de los derechos y, en consecuencia, prohíbe medidas regresivas que impliquen una disminución injustificada de la protección que ya alcanzaste. En términos sencillos, los derechos humanos están llamados a avanzar, no a retroceder. Una sociedad puede perfeccionar sus mecanismos de protección, puede ampliar derechos, puede crear nuevas garantías. Lo que no puede hacer es desmantelar arbitrariamente las conquistas ya incorporadas al patrimonio jurídico de los trabajadores. O sea, hacia atrás, no. La eliminación de las prestaciones sociales constituiría precisamente una medida regresiva y, por tanto, incompatible con la Constitución. Y hay un tercer elemento que debemos considerar, que es muy importante. Los derechos laborales forman parte del sistema internacional de protección de los derechos humanos. El artículo 23 de la Constitución reconoce jerarquía constitucional a los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Venezuela, siempre
que beneficien más al trabajador. Entonces, en consecuencia, la protección del trabajo no depende únicamente del derecho interno. Se encuentra además respaldada por instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo de San Salvador y numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo. Por ello, insistimos, las prestaciones sociales no son una institución jurídica venezolana únicamente, forman parte de una concepción universal que entiende el trabajo como un factor esencial de dignidad y de justicia social. Existe, además, una cuestión de fondo que merece ser resaltada. En un Estado constitucional moderno, supuestamente, ni siquiera las mayorías políticas son omnipotentes. La soberanía popular se ejerce dentro de los límites de la Constitución. No puedes renunciar a ella, no puedes deshacer el Estado, no puedes deshacer lo que hiciste en beneficio de la mayoría. La mayoría puede gobernar, puede legislar, puede formular políticas públicas, pero no puede disponer arbitrariamente de los derechos fundamentales. Precisamente esa es una de las características esenciales del constitucionalismo contemporáneo. El poder se encuentra limitado por la dignidad humana y por los derechos fundamentales. Por ello, aun cuando una mayoría parlamentaria aprobara una ley destinada a eliminar las prestaciones sociales, esa ley sería materialmente inconstitucional por vulnerar los artículos 2, 19, 23, 89, 92 de la Constitución, pero además tienen responsabilidad según el 25. Y hay una razón además adicional que trasciende lo estrictamente jurídico. Las prestaciones sociales representan un mecanismo de justicia y solidaridad intergeneracional. Su finalidad es proteger al trabajador cuando cesa la relación laboral y reconocer los años de servicios dedicados a la producción y al desarrollo del país. No son una dádiva, no son un privilegio, son parte del patrimonio moral y jurídico construido históricamente por generaciones de trabajadores venezolanos. Por eso, hablar de eliminar las prestaciones sociales equivale en realidad a cuestionar uno de los pilares fundamentales del Estado social de derecho y de justicia venezolano. Y concluyo con una reflexión. En un Estado constitucional de derechos humanos, los derechos laborales no son favores concedidos por el poder ni beneficios sujetos a la conveniencia económica del momento. No, son conquistas jurídicas que expresan la dignidad de la persona y la función social del trabajo. Atentos.